Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo estoy muy bien. Muchísimas gracias por preguntar. Y el día de hoy les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Sus Enviados. Este es el episodio número 14 de Sus Enviados. Muchas gracias a todos los que han seguido este proyecto, a los que han compartido todos los videos y reels y TikToks que hemos estado subiendo. Estoy muy feliz de poder grabar. Estoy de grabar otra vez después de un tiempo como de vacaciones. No ha sido tanto tiempo como en otras ocasiones que me llevo a tomar meses y meses sin grabar, pero esta vez no ha sido el caso. En vacaciones tuvimos la oportunidad de subir contenido de forma más constante y ahora no dejé que la carga escolar como que apagara un poco este proyecto y pues vamos a seguir aquí adelante y el día de hoy pues como todos los episodios son especiales porque todos los invitados son especiales, este no es la excepción y tengo la oportunidad, la bendición y el gusto de estar aquí con la enviada Gaby Villa. Ella ¿cómo voy a dar como contexto rápido de cómo, cómo nos conocimos? La persona que nos une en común es mi tía, es una de mis tías, que es conocida de ella, es amiga de ella. De hecho, mi tía la estaba apoyando también en el proyecto, en el Congreso Nacional de Jóvenes estuvo en la mesa de promoción, entonces tuvimos la oportunidad de relacionarnos de esa manera y pues ahora tenemos como esta oportunidad y bendición de poder conversar un poco con Gaby. Entonces voy a dejarle lugar para que Gaby se presente con todos ustedes si es que no la conocen. Y si sí, pues también para que vuelvan a escuchar un poco acerca de ella. Gaby, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Hola, Dios les bendiga a todos. Qué gusto estar aquí contigo, Pablo. Sí, tenemos a la tía en común, ¿verdad? Tantos años de conocerle y ahora que estuve en tus tierras, bueno, tuve la oportunidad de pasar ahí un tiempo, de conocerte también a ti en persona y es una pues bendición poder compartir, ¿verdad? Lo bueno que ha sido Dios y si en algo puede bendecir a los oyentes, ¿verdad? A los que escuchen, los que vean lo que Dios ha hecho y el testimonio puede ser una respuesta de Dios para sus vidas. Bueno, yo feliz de estar aquí con ustedes. Sí, muchas gracias. Sí, estuvo por allá, por las calurosas tierras de Tabasco y fue muy interesante esa visita porque estuvo presentando su proyecto, que ahorita vamos a entrar a hablar de eso. Estuvo presentando su proyecto y fue un martes, tenemos nuestro culto de oración los martes, y cuando estaba presentando su proyecto se fue la luz y, y ahí tuvimos como un momento no, imagínense, ¿no? O sea, los calores de allá de Tabasco y sin luz y son cosas que no se aguantan, pero afortunadamente pudo presentar el proyecto y pues pudimos conocer y tenemos ahí la bendición de apoyar, ¿no? De seguir apoyando y pues ahora a través de este medio, ¿no? Como es el podcast, pues también a apoyar un poco a que se dé a conocer el proyecto, que ahora vamos a hablar de eso. Entonces, antes de entrar como tal al proyecto, porque ya está a unos días, Gaby, de salir a campo, eso es un dato importante a tener en cuenta, quisiera que habláramos un poco acerca de cómo tú te empiezas a involucrar con la cuestión de misiones, ¿no? Quizás en forma un poco breve sobre cómo Dios te llama o cómo tú recibes ese llamado y cómo empiezas a empezar a involucrarte hasta llegar a darle forma al proyecto de AIDS Sin Fronteras. Sí, Dios ha sido muy bueno. Dios sigue llamando a la juventud. ¿Verdad? Dios tiene su vista en la niñez, su vista en la juventud, y desde los 16 años el Señor tuvo a bien en hablarme con ir y hacer discípulos a todas las naciones. En esa predicación, el Señor en mi iglesia y en mi congregación, yo cabe mencionar que asistía a los campamentos juveniles y quizás venía de uno, pero esta predicación impactó mi corazón, ¿no? O sea, sentía que el Señor estaba llamándome y cuando el predicador en la administración decía, entrégale tus días, entrégale tus horas, entrégale tus sueños, entrégale tus anhelos, dile al Señor, heme aquí al llamado que hoy te está haciendo. O sea, cree que el Señor te está llamando y dile, heme aquí, envíame a mí y entrégale todo lo que tú eres. Y bueno, a los 16 años, pues uno no se imagina todo lo que le está entregando a Dios, ¿verdad? Uno le dice, sí, Señor, te entrego todo, te entrego todo lo que, todos los sueños, los anhelos, los deseos del corazón. Y de pronto,
conforme vas creciendo y van pasando los años, te vas dando cuenta cuál es el todo que le entregaste, ¿no? Y en ese momento el Señor te toma la palabra y el Señor comienza a hacer y Él te comienza a utilizar de formas inimaginables. Y ese mismo día que yo le dije, sí, Señor, heme aquí, envíame a mí, yo voy. Ese día el Señor me bautizó en nuevas lenguas, recibí el bautismo en el Espíritu Santo, creyendo en lo que dice la palabra, que es por medio de la misión, es por medio de la obra, es por medio de el ir a hacer discípulos que los milagros se van a manifestar, que todo va a pasar cuando uno elige y decide servir al Señor. El Espíritu Santo es nuestro consolador, pero también es el director de las misiones, es el que hace posible, es el que hace posible la misión, ¿verdad? Y sin el Espíritu Santo en nuestras vidas, pues no podemos. Entonces, después de eso, termino la preparatoria, termino mis estudios, comienzo mi preparación en el Instituto Bíblico a los 18 años y comienza el Señor más a darle forma al M aquí, ¿verdad? De mi parte, ¿no? Comienza a mostrarme un amor, a cumplir la palabra donde dice que Él pone el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Y Él ponía en mi corazón deseos, anhelos sobre la obra misionera, el ir y orar por aquellos enviados que iban, ¿verdad? Y puso una carga muy grande en mi corazón por India y por los hinduistas. Y comencé a orar y comencé a involucrarme en ministerios. En ese tiempo estoy hablando de ya más de 10 años, ¿verdad? De 14, 15 años en ese tiempo, en ministerios que estaban activos de esa parte del mundo, en India, y ahí preguntándoles, ¿no? Como todo joven que quiere saber quiere saber más, bueno, yo fui en su momento también, y él cómo le hizo para llegar, y cómo le va, y alguna petición que tenga para orar por usted, y bueno, así fui, ¿no? En mi preparación ministerial. Y había siempre ese llamado, y sin yo decir nada, o sea, sin decir, el Señor me llamó a las naciones, había algo que el Señor resaltaba en mí, que los demás podían ver, ¿no? Decían, tú eres llamada a ser enviada, tú eres llamada a ser enviada, y yo, no, claro que no. Hubo un momento que hasta yo sabía que era, pero que daba un poco de temor el decir, sí, sí lo soy, ¿no? Y que de pronto decía, ay, sí, 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 Dios me llamó para este ministerio, y de pronto no hacerlo, quedarme en el intento, y por temores propios, yo ya no decía nada, ¿no? Yo decía, no, no, claro que no, ¿verdad? Eso para mí no. Pero yo ya sabía que sí. Entonces pasé por esa etapa, ¿no? De confusión, que creo que cada uno de nosotros en algún punto del camino podemos llegar ahí, ¿no? En esa confusión de si será mi emoción, seré yo, serán los demás, qué estará influyendo. Entonces, de pronto la duda es normal, es parte de aquellos que estamos en el camino, que vamos a llegar o que estamos llegando, o que ya hemos pasado por cosas que ahorita pues ya las dudas ya no vienen, ¿verdad? En ese aspecto, ya sabemos que el Señor ya lo hizo, sabemos que el Señor ya lo hizo una vez y lo va a volver a hacer. Las dudas vienen de otra manera, pero en fin, siempre de la mano del Señor, el Señor las va a ir disipando. Entonces, no pensemos que porque ya estamos aquí las dudas no vienen. No, sí, sí, sí son parte del camino, ¿verdad? Pero el Señor las va disipando cada una. Y fue eso, la confirmación de Dios. Fueron una y otra confirmación del Señor que iba disipando cada una. Entonces pasaron los años, yo estuve involucrada en viajes misioneros, estuve involucrada en la movilización misionera, pues, en mi iglesia, dentro de campamentos que habían aquí cerca, viajes misioneros, siempre estuve involucrada, o sea, nunca estuve lejos sino que siempre estuve interesada por este trabajo, y hacía lo propio, tanto en la manera de dar como en orar, el movilizar. Y entonces pasa el tiempo y llega el 2020. Desde tiempo atrás el Señor comienza a trabajar conmigo, porque yo tenía un trabajo. Yo, aunque le servía al Señor, de liderazgo, predicando, y tenía un ministerio activo, no era el ministerio que el Señor tenía para mi vida. Y entonces Dios me había ya preparado
para esto y el Señor me estaba diciendo, ¿recuerdas? Esto fue en el 2018. ¿Recuerdas que me entregaste tus sueños, tus anhelos? ¿Recuerdas que me entregaste todo aquello que tú pudieras querer o anhelar, perdón? Me lo pusiste a mí en mis manos, ¿sí lo recuerdas? Y yo decía, sí, Señor, sí lo recuerdo. Y el Señor me decía, ese es el momento, ¿no? Ese es el momento de hacer aquello por lo cual yo te creé, por aquel propósito que yo tengo para ti. Y el Señor tan bueno, tan fiel, de maneras tan hermosas, tan preciosas, Él nos habla, Él nos atrae de nuevo. Y fue en el 2018 donde comienza a hacer la obra de nuevo en mi corazón, a poner esa pasión que hubo en su momento y que de pronto por el vaivén de las cosas, el trabajo, las actividades, de pronto lo dejé a un lado este propósito, ¿no? O sea, yo sabía que había un llamado, yo sabía que había un propósito, pero lo dejaba ahí un poquito a un lado. Entonces ya hablo con mis pastores, hablo con los que tenía yo que hablar, ¿verdad? Para poder caminar, comenzar a caminar. Cuando yo entro a Camat, pues mi casa, mi iglesia, que ya sabía, ¿no? El llamado que tenía, pues no hubo sorpresa, no hubo sorpresa para ellos ya sabían cómo el Señor había trabajado conmigo respecto a eso, y era así de comentarios de ya era hora, hasta que te fuiste, ¿no? O ya te habías tardado, o sea, ya ese paso era un paso que ya veían retrasado, ¿no? Un paso que me veían y decían, bueno, Gaby, ¿a qué hora se va a ir, no? Gaby, ¿a qué horas va a hacer lo propio? Y bueno, los tiempos son del Señor. En el 2020, en pandemia, cuando todo se paralizó, cuando nos paramos muchos, el Señor movilizó otras cosas, ¿no? Y aunque yo estaba trabajando y en el 2020 mi trabajo se paró, fue el medio que el Señor usó en mi caso para que yo pudiera, ya entrar a Camat, entré en Camat, comencé mis estudios en el 2020 teoría, 2021 hasta agosto terminé teoría hasta mayo, y de mayo al siguiente año, que es del 2021 al 2022, hice mis prácticas en la Mixteca. En la Mixteca de Oaxaca estuve trabajando con los mixtecos allí en Oaxaca, en el área de enseñanza, en el área de discipulado, en una iglesia que se acababa de añadir a Asambleas de Dios y necesitaba discipulado, doctrina. También estuve compartiendo enseñanzas de Apocalipsis y en el área evangelística usábamos un método de enseñanza, usábamos visitar las casas y enseñar el Evangelio de Juan a través de una enseñanza bíblica, ¿no? Llegábamos a la casa, nos sentábamos, claro que esta invitación la hacíamos días antes, nos abrían las puertas y llevábamos versículo por versículo enseñando lo que era el Evangelio de Juan, versículo por versículo. Lo enseñábamos, cantábamos un coro, orábamos por la necesidad de la familia y nos íbamos. Este era el método que se usó en este lugar llamado Nicananduta, Oaxaca, ahí en la Mixteca, y también estuve trabajando con niños. Empecé una célula de cuatro niños y se terminaron 16 niños en esta célula. Wow. Que después se comenzaron a ir a la iglesia, hicimos también en la iglesia cine infantil, hicimos proyección de película infantil bíblica, y así ellos llegaban a la iglesia, porque estamos hablando de un contexto diferente al nuestro, ¿no? Estamos hablando de que es difícil que un niño pueda llegar a la iglesia tan fácil, ¿no? Entonces, como ya nos conocían, ya habíamos ido a sus casas, en la célula donde estábamos, ahí visitábamos, entonces ya llegar a la iglesia, bueno, sí costó un poquito, pero íbamos y los traíamos y los regresábamos, todo caminando porque era una comunidad. Entonces, eso el Día del Niño nos tocó festejarlos en la célula y también en la iglesia. Y bueno, el Señor hizo en esa célula, hubo fruto, y no solamente en los niños, sino también en los adultos que nos conocieron en ese tiempo, ¿verdad? Terminó mi tiempo de prácticas y comienza ya es la siguiente etapa de graduación. Me graduó en el 2022 y en el 2023 me invitan a ser prefecta de Camat, una temporada de
de 4 meses. Dios me permite estar ahí de enero hasta mayo y pues todo seguíamos en la educación, ¿verdad? Seguíamos en la preparación para futuros enviados y ya después de mayo que yo regreso a casa, comienzo ya ahora sí el proceso de acreditación, ya en su forma. Es un proceso que requiere varios requisitos y pues estuve sometida desde el mes de agosto hasta el mes de enero a todos esos requisitos, que ya en enero, febrero ya se veía ya como que ya lo último, ¿no? Ya nada más era esperar la reunión, esperar el que saliera, ¿no? La respuesta. Y en marzo, precisamente el 21 de marzo, que es mi cumpleaños, ya les dije mi fecha de cumpleaños, tengo una junta con la directiva nacional y me dicen, hablamos acerca sobre el lugar, porque como les decía, el Señor llamó a mi corazón específicamente con India y con los hinduistas, que hay una serie de situaciones, ¿verdad? En ese lugar para entrar. Entonces, ahorita, de la manera en la que yo podía entrar a un lugar seguro, y siendo de apoyo inmediatamente, es a la República de Kenia, África, continente ya mencionado, africano. La ciudad de Nairobi es la capital de Kenia y estamos a 6, bueno, está a 6, 8 horas de la capital, la tribu Pokot, que es el lugar en donde voy a estar apoyando y sirviendo a unos enviados que ya están en ese lugar, ¿verdad? La familia que se encuentra ahí ya tiene muchos años, tiene experiencia y yo voy a llegar a apoyar a los compañeros en su proyecto con objetivos de aprender el idioma swahili, aprender la cultura, la adaptación y apoyar al 100% en su proyecto, que es trabajar con niños en el comedor infantil, en la enseñanza infantil. Ellos hablan inglés y también hablan swahili y pokot, ¿verdad? En ese lugar hablan estos 3 idiomas, incluso creo que algunos hasta más. Y ese es uno de los desafíos, aprender tanto swahili como mejorar el inglés, soltar un poco para tener una conversación, ¿verdad? Al llegar y no solamente decir hello, ¿verdad? Entonces tener What's your name? what your name, ¿no? Entonces no, necesitamos un buen inglés. Entonces voy a tener una maestra que me enseñe Swahili, pero también me va a ayudar con el inglés. Y pues allí, estando en ese lugar, bueno, vamos a ir mejorando en ese aspecto. Excelente, es muy interesante y de lo que acabas de mencionar hay ciertos aspectos que parecen interesantes. El primero, o sea, bueno, como Dios te llama, ¿no? Y te impulsa a eso. Lo que siempre repito cada episodio es que si los escuchan todos, o sea, si escuchan los 13 anteriores a este, los llamados son distintos. El Señor habla de diferentes maneras, ¿no? Eso por un lado. Lo que mencionabas acerca de las dudas, ¿no? De cómo quizás cuando llegas a un punto ya no dudas si eres llamado o no, pero dudas de otras cosas. O sea, empiezas a dudar de cómo el Señor lo va a hacer, o de cuál es el paso que sigue, o de a qué lugar es, ¿no? Para los que quizás no reciben como un lugar al momento, o de qué lugar es, o empiezas a dudar de muchas más cosas, incluso hasta más complejas, ¿no? Hay gente que debate, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta pensar que lo más difícil es reconocer que tienes un llamado. Una vez que ya pasaste esa barrera y ya sabes que Dios te ha llamado y que lo tienes muy firme, ya lo demás es pasito a pasito. Pero hasta en ese proceso hay dudas y es muy interesante. Y otra cosa es la cuestión de que hablaste con la gente em, pertinente, ¿no? Con la gente a la que le correspondía, porque creo que lo que pasa a veces como jóvenes es que no entendemos la magnitud, ¿no? de este llamado a misiones. O sea, no entendemos todo lo que implica. Como tú, no, a los 15 años cantas y no, Señor, te rindo todo y tú eres todo, Señor, y ya no me falta nada si te tengo a ti. Oh, pero, ¿no? ¿Qué estás diciendo? ¿No? El Señor se toma muy en serio lo que decimos en oraciones, así que siempre dicen, tengan cuidado con lo que oran. Pero lo siguiente que quería comentar o platicar es em, que cuando tuviste esa conversación con la directiva y te orientaron y dijeron, antes de llegar a este lugar, es este,
¿Cómo te sentiste en ese momento? Dijiste, híjole, no pude llegar a donde el Señor me llamó, o lo viste más como un, ok, vamos paso a paso. ¿Cuál fue tu sensación, tu reacción en ese momento, en esa plática? Es que todo tema tiene su contexto, ¿verdad? Específicamente en este, Eat Sin Fronteras nació hace 4 años, cuando yo estaba en Camat, justamente nació de un canto, ¿no? Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Y si te das cuenta, esa estrofa dice, a donde tú me llames. Entonces, no quiere decir que la primera opción y la única que había tenido durante toda mi vida, bueno, toda mi vida en esto, ¿no? No quiere decir que era la única, ¿verdad? Para mí quizás yo me limité a ir sin fronteras, México, India. Esa fue mi limitación, ¿no? Yo me limité a eso. Pero el Señor ya había estado tratando en mi corazón acerca de eso. Yo creo firmemente que Dios habla de todas las maneras. Dios habla a través de su palabra, a través de sus siervos, a través de sueños, a través de lo que bíblicamente Dios nos enseña. Entonces, el Señor comienza a darme destellos de soñar lugares que no tenía yo en mi mente. Soñar India era muy fácil. ¿Por qué? Porque India estaba en mi corazón, porque toda la vida investigué cultura, India, el norte de India, Nueva Delhi, hinduistas, los brahmanes, y hablando sobre todo eso. O sea, soñar India era muy fácil para mí, porque lo tenía en la mente, en el corazón y en el subconsciente. Pero justo cuando yo estaba en Camat, yo recuerdo que le comentaba a una amiga y le decía, soñé con África. O sea, me impactó la manera en la que soñé con África, un atardecer, el típico imagen de África que nos da las imágenes, las películas, eso lo soñé. Incluso yo decía, no, pues a lo mejor vi una caricatura y no me di cuenta, no, algo pasó. El Rey León, ¿no? El Rey León, yo creo, porque era el típico atardecer, los árboles y los animales que uno ve en la televisión, eso lo vi. Pero impactó mucho mi corazón porque no se me olvidaba el sueño. Entonces yo le comentaba a esta amiga estando en Camato, oye, ¿tú crees que el Señor me vaya a mover? Estoy hablando de hace 5 años, 4 años, 5 años. Si no es que, sí, 4 años en el 2020. Y me dice, no, amigo, pues hay que orar, ¿no? Porque pues tú tienes muy específico tu llamado, Dios te lo ha confirmado. Le digo, pues sí. Y estando en Camad, el Señor nos decía a través de maestros, y si el Señor nos quiere llevar antes, no se nieguen, ¿no? Muchas veces el Señor nos prepara lugares, no se estanquen. Si el Señor les abre una puerta, a, entre, ¿no? Entonces yo me quedé con ese chip. Ok, Señor, si tú abres una puerta para otro lugar, yo voy a entrar. Entonces me dicen, pues no puedes entrar a Asia, a ningún lugar de Asia, porque tanto India como otros lugares están cerrados. Entonces, ¿cómo ves? África, el continente africano, vemos a dónde. Y yo dije, sí, o sea, sí, súper sí, mientras sea servir al Señor, donde se necesite, donde los no alcanzados tengan un abrazo, donde yo pueda, donde mis labios, donde mis manos, donde sea, como se lo dije a mis 16 años. Le dije que sí. Claro que después de decir que sí, que me dijeran vas a Kenia, Nairobi, a la tribu Pocot, lo primero que hice fue llamarle a un amigo y compañero en esto y le decía, ¿cómo le hago para sacarme a India del corazón? ¿Cómo le hago porque mi mente era, y ahora, o sea, ahora qué voy a hacer, ¿no? Porque todo el Claro. tiempo India, qué comidas, qué cultura, o sea, pregúntame de India y aquí nos vamos de largo, ¿no? De ver las estadísticas y de todo lo que pasa. Entonces me dicen África y sí, la primera semana fue de, ok, está bien, África. Bueno, vamos a ver. Y empecé a investigar, empecé a orar sobre todo, y ahora mi corazón anhela estar en ese lugar que el Señor ha abierto, ¿no? O sea, el pensar que voy a ver, que quizás un abrazo, que al principio no voy a poder platicar del todo con ellos por la barrera del idioma, pero que un abrazo, una oración, el orar por sus heridas, quizás muchos no sé en qué situación vayan a estar de abandono, de daño en su corazón, de maldiciones generacionales por el contexto de brujería y de ocultismo y de todo lo que ellos viven. No sabemos qué manera su corazón, tanto niños
niños como jóvenes y adolescentes estén tan lastimados que tan solo un abrazo que yo pueda estar dispuesta a darles. Y el Señor comienza a moverme con esa compasión hacia ellos y querer ya, ¿no? De hecho aquí, no sé para dónde moverme, aquí tengo una africana atrás, el Señor ha puesto ya la nación, la tribu en mi corazón y de estar en shock de ahora qué hago, por, ahora cómo me quito a India, ahora hay dos naciones en mi corazón y dispuesto a que entre otra más, ¿no? O sea, si en algún punto del camino el Señor dice, bueno, después de India te vas a ir, no sé, a otra parte, pues gloria a Dios, ¿no? Porque al fin el Señor lo dispuso, aquí tengo mi camiseta, este, It Sin Fronteras, aquí la traigo bien puesta, y el Señor lo ha hecho así. Él no cabe duda de que todo lo tiene planeado. Hace 4 años yo no sabía que It Sin Fronteras iba a ir más allá de las fronteras, pero Dios sí, Dios sí, y mírame, a punto de salir a un continente con mucha necesidad. Sí, es muy, muy, muy interesante porque mencionabas al inicio el miedo y el temor a recibir el llamado y decir que no, o saber que tienes ese llamado y hacerte como de la vista gorda, ¿no? Vamos a decirlo así. O que te dijeran, no, pero es que tú tienes ese llamado, no, 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 eso no es para mí, ¿no? Como llegaste a decir al inicio. O sea, imagina en el hipotético caso, ¿no? Yo sé que lamentablemente puede llegar a suceder con en otras personas que te dicen este lugar que añoras tanto y al cual aspiras y anhelas llegar, no, no por el momento. Vete a otro lado, vamos a entrar por aquí. Hay gente que se puede llegar a desanimar y decir, no, pues mejor no, es que si no es a donde yo quiero o a donde yo supongo que tengo ese llamado, no. Entonces es como si estuviéramos escapando al propósito que Dios tiene para nosotros, ¿no? Entonces eso como que te llena de temor, ¿no? O sea, y obviamente uno no acepta como segundas opciones por decir, bueno, pues ya ni modo, ¿no? Se hace porque, ok, pues quizás no es en ese lugar por ahora, pero somos útiles en cualquier lugar, porque en cualquier lugar hay necesidad, ¿no? Como tú lo dices, o sea, en India tú sabes todas las estadísticas de memoria, ¿no? Y las tienes aquí. ¿No? Pero yo supongo que cuando investigaste acerca de África, te encontraste con un panorama similar, o incluso hasta peor, o peor en ciertos aspectos. Entonces es necesidad hay en todos lados. Por lo tanto, somos útiles en todos lados. Entonces me parece muy interesante decir, pues ok, quizás no es en este lugar por ahora, pero a donde el Señor me llame, yo voy a ir, porque sé que Él tiene un propósito, ¿no? Al final esto no es como lo que nos gusta a nosotros, ¿no? O lo que nosotros querramos hacer. Al final esto es la obra es de Él, ¿no? Y pues Él decide qué hacer con nosotros. Entonces eso me parece muy, muy interesante. Y otra cuestión, ¿no? Sobre em, ahora que ya estás a punto de salir. eh, es como un antes y un después, ¿no? O sea, ese estar a punto de salir es todo lo que pasó para llegar aquí y todo lo que va a pasar después. Entonces, como dos cosas. O sea, ¿a qué situaciones, ya hablaste de la duda y cuestiones así? ¿Qué otros retos, ¿no? has vivido, tanto en lo espiritual, en lo mental, en lo emocional, para llegar aquí? Para decirte, estoy a días de irme a campo, ¿no? Que ahora que haces retrospectiva, ¿qué situaciones ves que pudieron ser como adversas para llegar hasta este punto? Sí, yo estuve en preparación sin saber, sin tener el previo conocimiento que era para la salida, ¿no? Yo sabía que estaba en un proceso. Justo ayer que me encontraba manejando y iba reflexionando en eso. Hace un año estaba pasando un tiempo difícil en mis emociones. Ya quizás no tengo 20 años, ¿verdad? Tengo 31 años, pero aún las emociones siguen siendo parte de nosotros, ¿verdad? Porque somos seres emocionales y cuando dejamos que nuestras emociones se rijan por el Espíritu Santo, el Señor hace muchas cosas, pero para nosotros aprender a dejarle nuestras emociones al Espíritu Santo, tenemos que pasar por procesos difíciles que nos quiebren para poder llegar a ese punto de decir, ok,
de esta manera, Señor, tú hazlo y ya. Pero para eso el Señor trabajó en mis emociones. El año pasado fueron muchas situaciones que se movieron en mí, emocionales, ¿no? Yo trabajaba, yo dependía de un trabajo fijo y mis actividades, todo, ¿no? Entonces yo llego, ya aquí no hay trabajo, ya no hay esa entrada y de pronto el Señor comienza a tratar conmigo en cuestión de las finanzas. Y en ese proceso que entró en agosto del año pasado, fueron finanzas, fueron de siempre tener, a llegar a no tener ni 50 centavos en la cartera. Entonces, no tener ni para un transporte público y estar en casa y escuchar el Gaby, no pasa nada, no te preocupes, aquí hay, ¿no? Y yo, pero no, o sea, sí pasa, toda la vida acostumbrada a sostener, a trabajar, a dar y de pronto no tener, y entendía que el proceso venía de Dios porque yo intentaba de todo, ¿no? Iba y vendía y compraba y revendía y trataba de hacer todo lo posible, todo lo que estaba en mis manos. Yo en algún pasado fui fotógrafa también, aparte de ser maestra, porque daba clases de primaria y secundaria en el ITA. Yo también le hacía la fotografía y yo decía, bueno, puedo retomar, ¿no? La fotografía y de pronto hacer muchas cosas para tener, pero sabes que son los procesos de Dios cuando el Señor te quiere procesar porque por más de que yo intentaba, no podía, ¿verdad? Obtener lo que yo quería porque el Señor quería que yo entendiera que solo Él era el que me iba a sostener, que solamente Él era el que iba a estar en control de todo, ¿no? Comienzo en un proceso familiar, en las emociones, a saber que solamente Él es suficiente. Y cuando el Señor te enseña que solo es suficiente, te duele. Te duele saber que a veces no va a haber nadie más, solamente Dios. O sea, te duele saber que viene la decepción, que viene la soledad y que de pronto tú te ves vulnerable, ya sin nadie, sin quizás amigos, sin quizás familia que puedan entender todo lo que hay en ti, ¿no? Entonces empecé en proceso emocional, empecé proceso en todos los sentidos, en donde yo decía, bueno, yo creo que hasta aquí, ¿no? Como Jeremías, Señor, no soy mejor yo que mis padres, quítame la vida, ¿no? Entonces, ¿cuál es el propósito de esto? No lo entiendo. Llegué a tal desesperación de pensar, mi vida no tiene propósito. Ya pasando por prácticas, ya pasando una graduación, ya pasando por la experiencia de ver milagros en campo, ya pasando por la experiencia de servir al Señor y ver cómo el Señor sanaba, liberaba, cómo el Señor proveía, ver cómo el Señor hacía todo. O sea, de pronto llegas a entender a los profetas donde de pronto, oye, no entiendes a Isaías donde viene de hacer un gran milagro del Señor perdón, Isaías, Elías viene de hacer un milagro grande del Señor y luego viene y entra en depresión y dices tú, ok, pasa el tiempo y entiendes lo que la palabra te enseña y, bueno, es que estaba cansado, es que sus emociones, es que su humanidad, ¿no? Y podemos ver el Señor en nuestra humanidad, ¿no? Reflejándose. Entonces, si algo me preparó, yo estoy segura que si algo me preparó ya para este momento de salida, fue el Señor enseñándome que Él es suficiente, nadie me va a dar lo que su amor, lo que su presencia, lo que Él como un padre da, ¿no? O sea, que Él es suficiente. Dos, Él me enseñó que Él es nuestro sustento. Sí, si Él cuida de las aves, ¿cómo no va a cuidar de nosotros, no? Y que yo puedo hacer mil cosas para poder obtener económicamente lo que yo crea que necesite, pero aún así su mano es la que dará aquello que es necesario. Y tres, en creer más allá, tener una fe, como dice su palabra, que te sostenga como viendo el invisible. Entonces yo creo que el Señor en ese proceso me dio un nivel de fe un poco mayor al que estaba yo acostumbrada. Pasa un proceso en cuestión de mi CUR, me acreditan en abril y me dicen, oye Gaby, te puedes ir en octubre al Congreso Mundial, te quedas.
y ya, ¿verdad? Te quedas aquí y todo el plan desde abril. Bueno, yo me voy a promoción en mayo, diciendo que me voy en octubre. Todo era una fe, en fe porque no tenía CURP, no tenía el CURP arreglado, listo para salir, no tenía pasaporte, no tenía los documentos importantes que necesitaba para salir a campo el 3 de octubre. Entonces, conociendo cómo todo se mueve, de que los trámites, esos son larguísimos, de que no es como que hoy voy y mañana ya me van a dar esto, ¿no? Entonces, yo le creí a Dios. Dios dijo, Gaby, es el tiempo, tú te vas a ir, yo voy a sacar todo, incluso sin saber nada, a través de un evangelista. El Señor me dijo, el pasaporte va a salir. Entonces dije, Señor, si tú lo dijiste, entonces, ¿por qué lo dudo? Y esa fue una fe que yo no conocía, que yo experimenté en este tiempo. ¿Por qué? Porque al escuchar a las personas, a los hermanos, a los amigos, decir, ¿cómo te vas a ir si no tienes el pasaporte? ¿Cómo dices que te vas a ir si no tienes? Incluso hasta llegaron a pensar, no, está obsesionada, se quiere ir a como de lugar, aunque no tenga nada, ¿no? Y yo decía, Señor, es que no es obsesión, porque yo no abrí puertas, tú las abriste, yo no busqué irme, tú me diste todo en las manos para decir, Gaby, te vas a esta fecha, te vas a ir a esto, y fuiste tú quien abrió las posibilidades, yo no las busqué. Entonces voy a creer en que el CUR va a estar y en que todo va a estar. Y pues sí, en este mes, estamos en septiembre, en lo que esto se graba es septiembre todavía, este, al inicio de septiembre, como por el 9, hasta por el 9-10, se corrigió el CUR. Y yo ya tenía una fecha de consagración el 23 y ya era así como que, hey, cancélala, ¿no? No tienes vuelos, no tienes CURP, no tienes pasaporte, yo creo que no se va a poder. Y para mí eso es un milagro. Yo lo Sí. testifico como milagro de que el CURP haya quedado, porque bien pudo no quedar en esa fecha. Testifico como milagro que el pasaporte haya salido a los 2-3 días. Testifico como milagro que se haya podido comprar el vuelo a menos de un mes a la salida. Testifico como milagro todo lo que Dios ha estado haciendo en estas 2 semanas, cómo el Señor ha provisto de todo. El Señor me ha dado mochila, me ha dado ropa, me ha dado cosas que yo he tenido en mi mente como una lista. Señor, tengo que comprar esto, y si acaso un 20% de mi lista para llevarme, me lo han dado, me lo han regalado sin yo pedirlo, sin yo anunciarlo. Simplemente nace de mi corazón y vienen y me da, y el Señor me lo da a través de sus hijos, de sus siervos, y es donde digo, ok, le creí a Dios y Dios lo está haciendo. Es a través de su poder, es a través porque hubo un momento en el que yo pensaba, Señor, y si esto que yo llamo fe ya es locura, si esto que yo llamo creerle a Dios, ya estoy rebasando el punto de la cordura, ¿no? O sea, ya estoy rebasando el punto de, no, Gaby, o sea, ya aquí tú ya la fe ya estaba así como que, sí, Señor, estaré, hasta lo consulté con alguien, ¿no? Porque Proverbios dice, en la multitud de consejeros hay sabiduría. Entonces hablé con una hermana muy querida y le digo, ¿cómo ve esto? ¿Ya está fuera de sí o cómo? Y me dice, no, dice, tú mantente, es un trato que Dios hizo directamente contigo, tú sabes qué trato el Señor hizo contigo, y mantente. Y así no pasa, como tú dices, no pasa nada, renuevas fecha y te vas en la fecha que el Señor saque lo que tiene que sacar. Me mantuve y lo he visto, como te platicaba, en cómo el Señor ha provisto hasta los mínimos detalles, ¿no? Hace poco me llegó una bolsita con cosas de souvenirs y de cosas de las que usas en la maleta, y cositas así como mentas y snacks y cosas para llevar en mi mochilita, que dices, son caricias de Dios, son respuestas del Señor, donde te está diciendo, si estás en mis planes, este es el tiempo, y quizás hubo un inconveniente que tenía que
permanecer, ¿no? Entonces, yo hace poco fui a un instituto bíblico y me preguntaba un alumno, fui a esto, específicamente así como un podcast privado para ellos, ¿verdad? De preguntas y respuestas. Y ellos me preguntaban acerca de, ¿y si estás en campo y el Señor te dice no vas a India o no haces esto, no haces el otro, eh, ¿qué qué harías? Y en mi mente fue así de, pues lo que he hecho hasta hoy, ¿no? O sea, mantenerme en lo que el Señor diga, Señor, si viene de ti, tú vas a abrir puertas, tú vas a cerrar puertas, si viene de ti, o sea, yo voy a permanecer en la palabra que Él me dijo a mí, o sea, la que yo entendí que venía directo de Dios y que el Señor ha confirmado. Y hay una confirmación para India y hay una confirmación donde el Señor me dijo, en India yo te voy a llevar y vas a hacer luz en medio de la oscuridad. Entonces yo entiendo esa palabra y sé que el Señor lo va a hacer en su tiempo y si en algún momento viniesen y me dijeran que no, yo confirmaría la palabra con Dios, como se ha hecho hasta hoy, ¿no? O sea, muchas veces escuchamos otras voces y eso fue lo que precisamente en este proceso el Señor me enseñó de abrir aquí, que fue escuchar solamente su voz. Escuchar su voz, sí, escuchar consejo, como lo decía, porque en él hay sabiduría, pero no movernos de lo que Dios ya ha hablado. Tenemos a un José, donde José contó un sueño, donde José contó los sueños que el Señor le había dado y tenemos un contexto familiar donde no creyeron, donde era su fe en lo que Dios le había dicho a él y Dios y nada más. Y todo el proceso que tuvo que pasar para poder llegar y cumplir. Y José vio cumplido esos sueños que José tuvo, José los vio. Y José los vio cumplidos con sus ojos. Entonces, así el Señor nos lleva. O sea, mantente como viendo al invisible, créele al Señor ante todo pronóstico. Y yo creo esa es la enseñanza más grande que tuve en este proceso de salida. Me parece increíble, ¿no? La fe siempre está más allá de la cordura de uno, ¿no? O sea, uno puede pensar, no, es que esto ya es ilógico, o sea, es impensable, no, no tiene, como tú dices, no, ya esto ya no es de alguien que esté en su juicio cabal y sus cinco sentidos, pero así es la fe, así funciona la fe, ¿no? Va más allá de eso y rebasa nuestra comprensión humana limitada. Me parece muy, muy, muy interesante, es muy bonito, ¿no? Y sobre todo esto que tú dices de prestarle atención a la voz de Dios, que al final es la que importa. No sé, el consejo está bien, como tú lo dices, ¿no? O sea, no decimos que no hay que tomar consejo, no hay que no tienes que cerrar tu oído a las demás voces cuando es un consejo de parte de Dios, ¿no? Pero sí es importante entender que, pues si Dios ya dijo algo, pues lo va a cumplir. O sea, si Dios ya dio una promesa, Él va a permanecer fiel porque Él siempre permanece fiel. O sea, no hay necesidad de prestarle atención a voces que quieran distraer, que quieran desviar, que quieran apartarte de un propósito que Dios ya tiene, ¿no? Prestarle atención a su voz es lo más importante. O sea, escuchar cuál es el siguiente paso, que Él lo dicte, ¿no? O sea, que Él dé esa dirección es lo más importante, ¿no? Y como tú dices, no depender de Él, saber que Él es nuestro proveedor, que Él nos sostiene, que Él va a ser como ese abrazo que va a llegar a faltar, ¿no? Allá en el campo, ¿no? O sea, ya como para ir cerrando, si quisiera como preguntarte, porque recientemente fue tu culto de consagración. ¿Cómo se sintió? ¿Hubo nostalgia, lágrimas? ¿Cómo fue ahí ese momento que yo sé que es emotivo porque me ha tocado estar en algunos y es muy, muy emotivo? Hay tristeza, pero a la vez alegría. Entonces quisiera saber cómo llevaste ese momento. Sí, fue muy emotivo definitivamente, ¿no? Yo lloré desde el momento, ¿no? Del minuto uno hasta el último momento. Dios me permitió disfrutar ese día al máximo, ¿no? Y desde un inicio, ¿no? Todo el programa se llevó desde la oración inicial, un 15 minutos de intercesión,
tan exacta por mi pastora, una oración llena de sabiduría, llena de gracia, llena de favor, donde yo decía, sí, Señor, amén, amén a todo, ¿no? O sea, y desde ese momento el Espíritu Santo abrazaba mi corazón, empieza el devocional, todo llenando el corazón, ¿no? El presbítero que fue a, a consagrar, ¿verdad? Desde que tomó el lugar, es la palabra del Señor tan acertada, tan exacta, ¿no? Sobre cómo el enviado debe encarnar, ¿no? Como el enviado no solamente es un área espiritual, sino también la carne es parte de las misiones, ¿no? Como la carne, no solamente vas a hacer misiones espiritualmente, ¿no? Sino como la necesidad de ir, de hacer discípulos, de caminar, de cansarte, de sudar, de hacer, ¿no? Alentaba los viajes misioneros y alentaba a vivir las misiones al 100%. Al conocerme ya de tiempo, fue mi maestro de instituto, es uno de mis directivos y al conocer el ministerio que Dios ha puesto en mi corazón y cómo el Señor me ha llevado, bueno, pues al poder enfatizar, ¿no? En lo que Dios ha hecho en mi vida, eso me llenó mi corazón, ¿no? Cada palabra, ver a mi familia, tengo familia que va a otras congregaciones, entonces al estar allí, estar mis amigos que tienen también sus compromisos con sus iglesias y saber que estaban ahí, mis pastores, cada una de la congregación, que cabe mencionar, yo nací casi en esa congregación, ¿no? Yo desde los 4 años asisto, la mayoría me conocen desde niña, bebé, adolescente, ¿no? Y el saber que hay muchos hermanos que me veían como la niña, bueno, yo voy a las iglesias y me ven como la enviada, ¿no? La hermana misionera, y de pronto en tu casa tú siempre vas a ser la niña que corría atraviesa por los lugares y que no entraba a las clases de los niños, ¿verdad? Que no le gustaba. Entonces, ver esa parte, ¿no? De que estás en tu casa y de que eres amada y de que van a orar por ti. Sí lloré mucho, lloré de emoción, lloré de nostalgia. Ahorita, toda esta semana he traído, ya como que las emociones se han calmado, porque la semana pasada anduve traía la adrenalina aquí la sentía la adrenalina. Yo les decía, si yo siento la adrenalina, la siento acá. No sé por qué, pero andaba muy acelerada, me faltaba una vacuna que tuve que salir del estado para ponérmela. Yo creo que esas cuestiones me traían así también, andaba sensible, lloraba, reía y de todo. Y esta semana he estado ya más tranquila, todavía me falta una y ya la próxima semana me voy, entonces yo creo que estoy guardando las lágrimas. Mañana va a ser una cena de despedida por parte de mi iglesia, entonces los hermanos ya nada más los veo y los veo ya con los ojos rojos, ya quieren llorar. Y yo, por favor, no me hagan llorar La, todavía, ¿no? la sal de las lágrimas vas a sonar esa comida. Ya sé, las vas a sonar bien bonito. Y pues mañana se espera ya como que la despedida, ¿verdad? Viene siendo la última porque el domingo predico y ya ahorita estoy con algunos asuntos. Ahorita fuimos interrumpidos por uno, entonces, ya emocionada. Se queda mi familia, se queda mi mamá, mis papás son ya de la tercera edad, pero yo les sigo viendo jóvenes, ¿no? Para mí son los mismos padres jóvenes y fuertes que yo conozco desde siempre, pero pues ya la edad ha cobrado factura, ¿no? Y saber que pues los tiempos no los conocemos y saber que me voy y esperando regresar y verlos, ¿verdad? Y si no, confiando en que la soberanía de Dios es perfecta y disfrutando los minutos que estoy aquí, ¿no? Y en casa salgo a hacer cuestiones de vueltas, pero regreso lo más pronto posible y luego me vuelvo a ir para no estar fuera tanto tiempo para disfrutarles, ¿no? Disfrutar mis sobrinos, tengo un sobrino nieto, tengo sobrinas, tengo hermanas, tengo mis padres, entonces sí, los estoy disfrutando al máximo. Creo que el proceso ya el Señor ya lo llevó tiempo atrás. El tiempo que yo estuve aquí el año pasado en este proceso también fue un proceso, ¿no? De que yo decía, bueno, si el Señor me tiene en mi casa es por algo. Así Y es.
era por eso, ¿verdad? Disfruté la última Navidad sin saber que era la última Navidad, disfruté los momentos especiales sin tener la certeza todavía que iban a ser los últimos antes de irme. Espero en el Señor después volver a compartir otros y a la distancia seguir compartiendo los buenos momentos, pero si ahorita me preguntas, yo estoy contenta, estoy bien, estoy tranquila, me siento en paz y confiando y emocionada, ¿no? Porque ahorita no he dejado de ver cosas del próximo viaje, ¿no? Aquí me acompaña mi maleta a un lado, ya la empecé, entonces estoy en eso, ¿no? En la emoción y en la despedida, ¿no? Esta semana ya comencé con varias despedidas de amistades, y pues se va a seguir, yo creo que hasta el último día que me vaya. Hasta el último, ay, cuidado, hasta el último minuto, ¿no? De aprovechar Es la, Dios. la, no, 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 no te preocupes, no, no pasa nada. Te digo que luego pasan cosas en los episodios, así, antes, durante o después, pero es bonito escuchar, ¿no? Esta parte de como de la nostalgia, la tristeza, porque sí es un sentimiento eh, agridulce, vamos a llamarlo así, ¿no? Porque sabes que estás a punto de salir a lo que era como una meta a corto plazo, como es ir al lugar, ¿no? Salir está ese lugar que Dios dijo, pero a la vez saber que estás dejando en casa, pues, a tu familia, ciertas comodidades, cierta rutina, cierta costumbre, pero como tú dices, todo el proceso ha ayudado justo a que en ese momento no sea como un golpe tan avasallador, ¿no? O sea, no sea algo así tan rudo, ¿no? Como uno lo puede llegar a pensar. Entonces también es importante, ¿no? Entender que todo ha sido un proceso, ¿no? Desde que el Señor da ese llamado hasta los momentos difíciles, hasta llegar hasta este punto, hasta llegar hoy que está grabando esto, día 27 de septiembre, ¿no? A unos cuantos días de que salgas a campo. Eh, todo ha ayudado a que puedas sentirte plena, en paz, gozosa de saber que estás a punto de empezar, ¿no? A cumplir ese propósito para el cual Dios te ha llamado y te ha escogido, ¿no? Entonces es bonito, es lindo escuchar estas historias que al final digo que siempre el primer beneficiado soy yo. Yo creo que estoy haciendo esto como algún tipo como de catarsis o de terapia, ¿no? Yo creo que publicarlo en redes sociales solo es como una excusa, una añadidura, porque el primer beneficiado siempre soy yo porque yo escucho esto dos veces cuando lo grabamos y cuando lo edito. Entonces, siempre me gusta, ¿no? Escuchar las historias de todos ustedes que bendicen y yo sé que bendicen también a la gente que lo escucha. Eh, yo creo que hemos hablado de cosas muy interesantes y muy bonitas. Creo que este episodio nos va a ayudar como a saber que, porque a veces pensamos en los misioneros y llegan los misioneros a visitarnos y no, pues ese cuándo se va a ir. Hay gente que dice, hay gente mala que empieza a decir, no, pues siempre andan aquí, ¿cuándo se van? No, pues Pues, la hermana Gaby ya mero se va a ir, para que vean que sí funciona, que lo sobre que todo, ustedes hacen, sí, sí. claro, el enviar es fundamental, ¿no? O sea, si ustedes a mí me preguntan por qué tú sí y otros no, otros han tardado o qué ha pasado, ¿no? En esta situación, siempre está, el punto clave es el enviar, el que haya iglesias comprometidas a enviar. Cuando hay una iglesia comprometida a enviar, 100% asegurado que el enviado va a llegar más rápido. Entonces, yo creo que la pregunta ya no es tanto para el enviado, la pregunta es tanto para nosotros mismos como iglesia, en qué estoy haciendo yo como iglesia para que el enviado no llegue, para que esté aquí dando vueltas por toda la República Mexicana y no pueda llegar a su lugar de llamado. Bueno, yo creo que la pregunta nos la estamos haciendo equivocada durante años atrás. Creo que la pregunta desde años atrás ha sido, ¿qué estoy haciendo yo como iglesia en Cristo para que el enviado esté aquí y no se vaya? Entonces yo creo que ahí es la clave, ¿no? Lo digo con tanta familiaridad porque como te digo, esto ha sido parte de mis preguntas
durante años atrás, ¿no? Antes de ser acreditada, antes de estar en la educación o antes de estar en esto, ¿no? De entrar a Camad y todo eso. Eso era mi pregunta. Es que el problema no es de ellos, el problema es nuestro como iglesia en que no podemos lograr que puedan llegar, ¿no? Y hay muchas maneras. Ayer fui a visitar a las Déboras de mi iglesia, son hermanas mayores de 60 años que están haciendo manualidades. Yo nunca he sido buena para las manualidades, pero las hermanas hacen de todo, cobijas, tejidas, chambrita de bebé, están haciendo servilletas de baño, servilletas de cocina y todo lo que ellas puedan encontrar hacer, lo que hacen sus manos, se juntan martes o jueves, tienen reunión, tienen un devocional y hacen estas manualidades, las venden y con esas manualidades que venden, apoyan a las misiones, ¿no? Y dan la ofrenda a los enviados. Entonces, ¿qué estamos nosotros como iglesia aportando, haciendo, de qué manera para que el enviado pueda llegar pronto, ¿verdad? Justo ayer le decía a una amiga, en esta semana he traído, subes todo tu mundo a 2 maletas, ¿no? O sea, yo llevo 2 maletas y una mochila, toda mi vida se va en 2 maletas y una mochila. Y me decía, no, porque no quepo yo en esa maleta. Ah, Pero a través del enviar, a través de sus oraciones, a través de sus aportaciones, a través de una llamada, de un mensaje, de hacernos saber que no se han olvidado de nosotros, de hacernos saber que sus oraciones siguen y que hay un podcast que le va a dar la vuelta, no solamente en septiembre del 2024, sino que en un año va a volver a resurgir o en meses va a seguir resurgiendo, o cuando se acuerden de Gaby Villa, ¿cómo podemos saber de ella? Ah, mira, ahí hay un podcast, ¿no? Ahí ve con ella, ¿no? No olvidarse de nosotros es la manera en la que nos mantienen vivos en sus iglesias, ¿no? En sus casas, yo aquí tengo en mi refri lleno de peticiones de oración de los compañeros sí. y Yo en mi tengo un buen de pasadores, sí, de separar libros. yo creo que por ahí deberías de tener el mío. Sí, sí, aquí. Creo que por ahí les dejé. Creo que en el concilio del 2021, 22, no me acuerdo. En el último, en el concilio, cuando yo todavía no tenía idea de África, yo agarré un, ¿cómo se llama? Calendario de la hermana Irma Alpuy de África. Entonces, ahí lo tengo en la puerta, ya es del año pasado ese calendario, pero yo lo sigo teniendo en mi puerta porque a mí me recuerda el orar por ella y a mí me recuerda sus peticiones y todo, ¿no? Entonces, aunque ya pasó el año, yo lo tengo pegado en mi puerta y dice, vayamos a África o preparémonos para África. Entonces, caí en el 20 después, yo, wow, o sea, yo sin saber, ¿no? Que en algún momento iba a ir a África, aquí estaba ya el anuncio en mi puerta En la puerta. desde hace 2 años antes, ¿no? O sea, de África. Y cuando vemos a Dios en esos pequeños detalles, nunca perdamos, yo sí, un consejo no pedido, ¿verdad? Pero nunca perdamos la capacidad de asombro, nunca perdamos, por más milagros que hayamos visto, por más cosas grandes que hayamos visto del Señor, no perdamos esa capacidad de verlo en los pequeños detalles, ¿no? Hay a veces te dicen, ay, porque viste nada más una imagen y eso ya dices, ¿no? Es que el sorprenderte es lo más bonito, sorprenderte de Dios, no que dudes, no que hayas dudado que no lo iba a hacer, sino la capacidad de asombro de, wow, Señor, lo hiciste Ujú. otra vez, gracias, ¿no? No dejas de sorprenderme, ¿no? Eso yo creo que es bonito porque te sorprendes tú y no es así como, ah, yo ya sabía que Dios lo iba a hacer. Sí, yo ya sabía que Dios lo iba a hacer, pero wow, porque sí lo hizo, ¿no? O sea, wow, porque lo tenía en mi puerta desde hace 2 años y yo no sabía, ¿no? Porque alguien me regaló un mapa y yo no sabía que era para eso, ¿no? No perder la capacidad de asombro, no importando la edad que tengamos, ¿no? Sé, un consejo. Sí, no, pues, justo siempre al final de los episodios les pido un consejo y ya lo diste sin que lo tuviera que solicitar, ¿no? Muchas gracias. Sí, es muy interesante, ¿no? Regresando como a lo primero que mencionaste ahorita en esta última parte,
pues vámonos con esa pregunta, ¿no? A los que estamos escuchando, ¿qué estamos haciendo nosotros para que los enviados sí lleguen, ¿no? Así que, Señor, habla al que tenga que recibir esta palabra. Señor, Amén. tú sabes, Señor, tú sabes. Pues yo creo que ha sido una plática, como dije, de mucha bendición. Espero que este podcast ayude justo para que más personas sepan que hay enviados que ya están saliendo a campo. Hay otros que están en la espera, esperando trámites. Sigamos orando para que Dios haga esos milagros que ha hecho en la vida de Gaby. Que podamos ver a muchos más enviados salir y animémonos a también mm, no decirle que no al Señor, a darle el sí al Señor y no tener esta parte de como, es que sí, voy a decir como ese temor. Y si le decimos que no, o sea, no pienses en qué pasaría si le dices que no, mejor piensa en lo que pasaría cuando le digas que sí. Entonces, muchas gracias Gaby por este tiempo, gracias por abrir como un pequeño espacio en todo este un poco caos, ¿no? Que hay como resolviendo los últimos detalles antes de salir. Antes de terminar, redes sociales del proyecto, tuyas, para saber dónde igual estar en contacto, número de celular, algo para los cuales pues, la gente que lo escuche pueda ir y seguir sabiendo del proyecto. Sí, claro, mis redes, Gaby Villa, ¿verdad? En Facebook e Instagram. Las redes del proyecto It Sin Fronteras, así seguido, sin espacios, It Sin Fronteras. En Instagram, Facebook apenas se va a activar este asunto de las redes en Facebook, pero en Instagram ahí estamos. Ok, excelente, pues muchas gracias a todos los que escucharon este episodio. No se olviden de compartir, de darle like. Les digo, al final, esto no es para hacerme famoso yo, no es para hacernos virales, o no, virales en el sentido sí de que la gente lo conozca, ¿no? O sea, no de ser viral yo en sí. Eh, Háganlo. eh, Háganlo viral, compártanlo, para que mucha gente pueda conocer, ¿no? El proyecto de Gaby, para que estemos en oración por ella y pues de todos los proyectos en general, ¿sí? Camisetas. Hay camisetas a la mayoría de los estados. En Tabasco, ahí tengo VIP, envíos VIP, ¿no? Ahí tengo quien me ayude en Tabasco, en Zacatecas, en Morelos, en Nuevo León, en Tamaulipas. Ahí Ah, me ayude con envíos a camisetas. It Sin Fronteras aportas al proyecto a través de apoyar con camisetas. sí, Hay un publicitario, ¿no? no, está bien, está bien. O sea, aquí en esta última parte se trata de eso, de darle publicidad. Entonces, ya igual ya voy a pedir la mía, que no la he pedido porque, pues no, pero ya la voy a pedir. Ya, pues ya tengo allá quien me la pase. Entonces, pregunten por su sucursal más cercana sobre las camisetas, sobre las camisetas de Eat Sin Fronteras. Y pues sigamos apoyando, como les digo, no solo en oración, que orar, pues todos oramos. Entonces eso ni debería pedírselos yo a ustedes tienen que orar por default, porque aman al Señor. Entonces sigamos apoyando, como lo dijo, ¿no? En la predicación de su consagración, las misiones se viven en carne propia. Entonces vayamos a viajes misioneros, apoyemos económicamente en las formas que se puedan, y sigamos intercediendo por todos nuestros enviados y enviadas. Así que denle like a este episodio si lo están escuchando en YouTube, Spotify, Apple, Amazon, donde sea que lo estén escuchando. Y pues muchas gracias por seguir al pendiente, seguir conectados. Espero que sea de bendición para ustedes. Mi nombre es Pablo Hernández y nos vemos en el siguiente episodio de Sus Enviados. Hasta pronto.